vamos a ver un grafiquito, a ver qué pensáis. Vosotros sabéis el trabajo de un pentester, ¿no? El trabajo de un pentester, el trabajo de un ingeniero de ciberseguridad, muchas veces, es encontrar vulnerabilidades o encontrar sistemas que pueda, dentro de una propia empresa, dentro de una multinacional, dentro de una startup, dentro de lo que sea, que pueda llegar a tener una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, lo que hacen, o lo que hacemos, en mi caso yo ahora mismo me estoy dedicando al pentesting también, entonces yo tengo X días, en otras empresas también lo he hecho, tengo X días, y durante esos X días, pues, intento atacar un sistema u otro o el de la moto. Cuando encuentro una vulnerabilidad, se lo digo al proyecto, se lo digo al sistema, se lo digo a quien se lo tenga que decir en ese preciso momento, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo cuando digo esa información o cuando le llega al proyecto específico o al dueño de ese sistema que tiene esa vulnerabilidad, cuando le llega esa información, tú como pentester o tú como ingeniero de ciberseguridad o tú como director de ciberseguridad o tú como persona que sabe acerca de ciberseguridad, lo que esperas como mínimo es que esa información de esa vulnerabilidad se solucione en un plazo relativamente corto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yendo un poco a cómo funciona en las empresas. Tú cuando das ese tipo de información, dirección de ciberseguridad o dirección de IT o dirección de política interna, siempre tiene una política para hablar acerca de cuánto tiempo puede pasar un proyecto sin solucionar una vulnerabilidad dependiendo de lo grave que sea esa vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando tú le llegas, ya sea como pentester, o sea, ya os digo, cualquier posición de ciberseguridad, cuando le llegas a un proyecto y le dices, oye, tienes que solucionar esto, a lo mejor le has pillado en medio de liberar un sistema a producción, o le has pillado en medio de no tener dinero, o le has pillado en medio de que esto me ha pasado en el pasado, de que tú le dices la vulnerabilidad y de repente dicen, no, pero si es que ese sistema ya nadie sabe cómo funciona ni nadie sabe cómo podríamos llegar a solucionar esa vulnerabilidad porque la gente que lo desarrolló se fue hace 4 años, dejaron documentos que están desactualizados y los que quedamos no tenemos ni puñetera idea de cómo solucionar el tema. Pues bien, debido a esas situaciones que todos conocemos y que todos sabemos que pueden llegar a ser posibles, lo que tienen todas las empresas, o al menos prácticamente todas las empresas multinacionales, son políticas de resolución. Es decir, que tú tienes un cuadrito, un documento firmado por el director de ciberseguridad, el director de IT, el dueño de la empresa, por gente muy importante y que se supone que manda dentro de esa empresa diciendo, si te encuentran una vulnerabilidad alta, tienes 5 días para solucionarlo o 2 días para solucionarlo. Si te encuentran una vulnerabilidad media, tienes 10 días. Si te encuentran una vulnerabilidad baja, tienes 60 días. Y si te encuentran una muy baja, pues tienes 1 año. Imagínate, son plazos así al aire. Pues bien, eso es una política de resolución de vulnerabilidades. Tenemos una política a la que hay que hacer caso. Normalmente eso no se le hace ni puñetero caso, salvo que las vulnerabilidades sean altas o muy altas, es decir, o críticas. Ahí todo el mundo corre. ¿Por qué? Porque recordemos que a la ciberseguridad no se le da importancia hasta que no hay un ataque, ¿vale? Hasta que no hay un ataque aquí a nadie le interesa la ciberseguridad. Voy a calmar que acabo de empezar. Entonces, si vamos al gráfico, vamos a ver... el gráfico que os voy a enseñar está extraído de un PDF de un estudio de una empresa que se dedica a hacer este tipo de investigaciones en ciberseguridad y números, estadísticas en cuanto a ciberseguridad. Se llama Blackover. Tienen un GitHub donde han publicado este informe por si queréis extender esta información. Y vamos a ver cuánto se suele tardar en solucionar las vulnerabilidades, ¿vale? Si empezamos a mirar la gráfica aquí por encima, dice a los 30 días de detectarse una vulnerabilidad, el 85% de las vulnerabilidades detectadas han sido no remediadas, es decir, que no se ha hecho absolutamente nada desde un mes, ¿vale? Y aquí no estamos hablando de altas, críticas, muy altas, bajas, estamos hablando de todas. Por lo tanto, un 85% de las vulnerabilidades, después de un mes de que se han detectado, es decir, que ya saben que existe, no se han solucionado. Estupendo. Pasamos a 55 días. A los 55 días un 50% de las vulnerabilidades siguen sin solucionarse. A los 60 días seguimos prácticamente igual. Un 47% de las vulnerabilidades siguen sin solucionarse. A los 180 días, chicos, 180 días. Joder, que son 6 meses prácticamente, ¿vale? El 20% de las vulnerabilidades que se detectaron hace 6 meses no están solucionadas. Pero es que al año un 8% no se soluciona, por lo tanto, o sea, yo ese 8% en realidad me lo tomo como que hay el 8% de vulnerabilidades que nunca se van a solucionar. Vale,
¿Esto, Miguel, puede llegar a tener sentido? Puede llegar a tener sentido. No digo que lo justifique, pero puede llegar a tener sentido. Y acompáñenme un momento en esta elucubración, ¿vale? Que me he montado yo en mi cabecita. Tú cuando encuentras una vulnerabilidad crítica, como acabo de decir, lo normal es que cuando tú le vas a ese proyecto, al dueño del sistema o a los desarrolladores, que recordemos, se supone que están en tu propia empresa y por lo tanto estáis todos en el mismo equipo, se supone, o sea, no sé si escribirlo o tatuármelo aquí, se supone que estáis en la misma empresa y por lo tanto tenéis el mismo objetivo, que es hacer que la empresa pues, no sea hackeada y saque sus productos al mercado pues, de una manera correcta, pues tú le vas y le dices, oye, solucióname esta vulnerabilidad crítica que te he encontrado. ¿Qué significa una vulnerabilidad crítica? Pues un CVS, es decir, una clasificación de sobre 10 puntos, pues yo qué sé, un 8, un 9, depende de cada empresa lo que considere crítico, ¿vale? Pero una vulnerabilidad muy alta, que suele implicar, pues oye, que te pueden robar los datos, que te pueden meter ahí una shell o un virus hasta el fondo y robarte todo, que te pueden chapar la empresa si quieren, ese tipo de cosas, ¿vale? O te pueden robar lo más importante que tiene una empresa, que es los datos de clientes, o al menos eso dice la ley de protección de datos, que es lo más importante para una empresa. Recordemos que lo más importante para una empresa es su dinero, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, si vamos con la ley, los datos de clientes son lo más importante que tiene una empresa, ¿vale? Pues tú le vas y se lo dices. Y el proyecto te dice, bueno, vale, lo voy a solucionar porque es crítico. Es decir, porque me pueden chapar la empresa. Cuando tú le vas con una vulnerabilidad alta, es decir, imaginémonos un CVS entre 7, 9, 7, 8, una cosa así aproximadamente, pues ahí también hay muchísimas veces donde se solucionan, ¿vale? Yo estoy hablando en los datos que se ven en este informe y en empresas pasadas de año, no me quiero meter en peleas, así que esto es en general como una tendencia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú le vas a una persona, a un responsable de un proyecto, a un responsable de un equipo de desarrollo y le dices, oye, muy señor mío, te he encontrado una vulnerabilidad media, es decir, un CVS 5, 4, yo que sé, incluso 3, un 6, algo así, o una vulnerabilidad baja, o ya no te cuento, una vulnerabilidad muy baja? Pues básicamente te va a mirar y te va a decir, ¿me pueden robar datos de cliente con esa vulnerabilidad? No. ¿Me pueden hacer tal? No. ¿Me pueden colar un virus? No. Entonces, ¿para qué cojones lo voy a arreglar? Y esa es la mayor pelea que vosotros, si en algún momento os queréis dedicar a la ciberseguridad o a la ingeniería de ciberseguridad, esa es la conversación más importante que vais a tener con los proyectos. Convencer a la gente de que aunque sea una vulnerabilidad media, que sí, efectivamente, no te pueden colar hasta el fondo un virus y no te pueden hacer de todo o de lo que quieran dentro de tus sistemas, aún así tienes que solucionarlo. Y aún así deberías de preocuparte. ¿Por qué? Porque tú, aunque una vulnerabilidad media de por sí implica un riesgo medio, para eso se ha puesto con el scoring de CVSS de esa manera, pues aún así, si tú empiezas a encadenar una media, con otra media, con otra media, con a lo mejor una alta que se descubre dentro de 2 meses, imagínate, de repente encuentras lo que se llama un attack chain, es decir, una cadena de ataques que puede terminar en algo mucho más gordo simplemente porque no te dio la gana solucionar esa vulnerabilidad media que hace 6 meses o hace un año que te detectamos. Aún así, yo me preocupo por estas cosas y, a ver, me encanta hablar de la ciberseguridad, ya lo sabéis, para eso estáis aquí, para eso estáis viendo esto. Hay que ver también la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, para eso siempre he dicho que un buen profesional realmente lo es porque tiene contexto, porque tiene información alrededor y no ve solo su nicho. No solo tenemos que ver la ciberseguridad, tenemos que ver el problema de ese project manager o de ese jefe de equipo de desarrollo o de ese equipo de desarrollo al completo. Cuando tú le llegas con una vulnerabilidad media, ellos tienen que hacer lo que se llama un triaje, ¿no? Nosotros hacemos un triaje diciendo que esta vulnerabilidad es media, la clasificamos como media, pero ellos hacen su propio triaje en todas las prioridades que tienen. Y me explico. Tú imagínate que le llegas a ese señor y le dices, hola, buenos días, tengo una vulnerabilidad media, y el señor se gira y dice, sí, pero es que ahora mismo lo que estamos desarrollando no funciona. Es que tenemos un bug que hace que los clientes no puedan ni usarlo. ¿A qué le da importancia? ¿A solucionar ese bug que hace que los clientes... Vamos, que no haya clientes, que es que directamente los clientes no pueden usar ese producto? ¿O le da importancia a tu vulnerabilidad media que de primeras parece que no va a atacar o no va a afectar demasiado sus sistemas? Pues eso también hay que entenderlo. Lo que me quiero referir con todo esto es que muchas veces los de ciberseguridad hacemos una visión túnel, solo vemos una cosa y decimos, no me están haciendo caso para solucionar esta vulnerabilidad, no me están haciendo tal.
Y en realidad hay muchos problemas alrededor. Tenemos que pensar en general en el negocio de la empresa. Es decir, yo te estoy yendo con una información que puede llegar a ser media o con una vulnerabilidad baja o incluso muy baja, te tengo que dar mucho tiempo y a lo mejor incluso con ese tiempo no es suficiente para que tú lo soluciones. Por lo tanto, con todo esto lo que quiero decir es que no hay excusa de ningún tipo para no solucionar en un plazo de un mes o menos, de hecho, muchísimo menos que un mes, una vulnerabilidad crítica o muy alta. Y la conversación más importante que os vais a encontrar en general si os dedicáis a la ciberseguridad o incluso si estáis trabajando en la parte de IT, en la parte más de desarrollo o en la parte incluso más de instalación de servidores es cuando tengáis que hacer una actualización de vuestro producto debido a una vulnerabilidad y tengáis que hablar con el cliente para decirle que, oye, aunque esto es medio, pero tiene sentido según las prioridades del proyecto que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, aunque tengamos esto, aunque tengamos en 30 días el 85% de las vulnerabilidades no han sido solucionadas, en muchos casos puede llegar a tener sentido. Y como expertos o como iniciados o como trabajadores de la ciberseguridad o de IT, tenemos que entender que el negocio de las empresas no son nada si no funcionan, por ejemplo. Así que tenemos que tener contexto, tenemos que tener cabeza y tenemos que seguir para adelante, pase lo que pase, ¿vale? Venga.